nacional sobre el tema, si se pone el Ministerio de Ciencia, Tecnología o no aquí en Perú. Y realmente, con todo el respeto, no hay ningún tipo de opinión sobre de cómo se debe actuar aquí en Perú. Yo quisiera, de forma sincera, darles una experiencia de vida, de que, porque tuve la oportunidad de tener el cargo de lo que es hoy el CONCITEC y lo que sería un Ministerio de Ciencia. En mi país, cada país tiene la soberanía de decidir su norte, e igualmente las condiciones son diferentes, pero yo creo que tengo un compromiso como iberoamericano de dar el aporte de mi experiencia para la toma de decisión de ustedes, y estoy en la mayor disposición de colaborar en el momento que lo requieran. En realidad la exposición mía va más orientada en el contenido, un poco, muy rápido, para no aburrirlos, de la situación actual, un poco para ubicar en ese tema a Costa Rica, una cronología del desarrollo científico de Costa Rica, la ley orgánica sobre el Consejo de Gobierno, lo puse un poco para que vean las potestades que se tiene en un ministerio y lo que se tiene si es un consejo, la ley del Consejo y la ley del Ministerio de Ciencia, y algunas acciones realizadas en mi mandato. Y ustedes van a valorar si se pueden hacer desde un CONICYT o es mejor hacerlas, o se pueden ejecutar desde un ministerio. Actualmente podemos resumir que aquí estos puntos que están, lo más importante en indicadores de país, yo diría que la inversión en actividades de ciencia y tecnología, que es 1.24 del PIB, y en I+D de 0.42% en relación al PIB. Les digo que este dato no es muy feliz. En América Latina el promedio está en 0.6 del PIB. Algunos países tienen 0 algo. Eso es un llamado también de atención a todos los países que tenemos que invertir más en investigación y desarrollo. O sea, que no nos salvamos de ir a esos países que hay que hacer para poder salir del desarrollo en que nos encontremos. El otro tema es un dato. Tenemos 4 universidades públicas, 34 privadas. Yo creo que hay más de 34 privadas, pero que hagan investigación. Realmente la mayor investigación, yo diría que el 95% de la investigación del país está concentrada en las instituciones de educación superior pública. La relación es interesante, en la comunidad científica o profesionales, digamos, están 49.algo%, igual de hombres y mujeres, está bastante balanceada de profesionales. Quiero llamar la atención, eso sería para otro momento, de que si bien es cierto tenemos el 40.7% licenciados, maestrías 32.8% y doctorados 17.5%, no quiero engañarlos con ese dato. Hay que revisar también las tendencias de los profesionales en cada país, porque lo que se está dando en general en América Latina, sin ningún sesgo de ningún tipo, pero si queremos fortalecer el tema de desarrollo tecnológico, tiene que hacer un mayor énfasis en profesiones afines a esos temas, y en la mayoría los profesionales licenciados y doctores y máster están en las ciencias sociales. Ese es más o menos. Entonces eso nos va dando una alarma diciéndonos hay que plantear políticas en otros sentidos si queremos focalizar más el recurso humano congruentes con los polos de desarrollo o potencialidades que tiene el país en algunas áreas. Las de Perú tendrían que analizarlas, a ver hacia qué orientación debe ir, pero yo sí creo que si la orientación hacia el área científica y tecnológica, hay que tomar en cuenta el perfil del profesional que queremos sacar y en qué área.
El Plan Nacional de Ciencia y Tecnología, que hoy día se hizo para el 2011-2014, se basa en una ley, la Ley 7169, que fue la Ley de Promoción del Desarrollo Científico y Tecnológico en Costa Rica, que fue en el año 90. Que esa ley a la vez tiene que ser congruente con el Plan Nacional de Desarrollo. Y yo creo que no me salgo mucho de la legislación de todos los países. Existe un plan nacional que lo presentan todos los gobiernos y a partir de ese plan se hacen los planes sectoriales. En este caso, para fortalecer más al sector de ciencia y tecnología, se establece una ley donde están las prioridades y algunos instrumentos políticos que tienen que ser concordantes también con el Plan Nacional de Desarrollo. Recursos asignados al plan y sus programas. Los recursos implementados del Plan Nacional de Ciencia son de 6.421.000 millones. ¿Cuáles son las prioridades que se establecen en el Plan Nacional que responden a la ciencia y tecnología? Es interesante ver que yo les digo francamente que nos nombraron bastante, porque no crean, durante muchos años en los planes nacionales el tema de ciencia y tecnología a veces me aparecían dos renglones. Esa es la realidad en el sector de ciencia y tecnología. Es un sector muy nuevo, a veces está en el discurso y difícilmente está en la aplicación. Suena muy bonito hablar ahora del desarrollo científico y tecnológico, la innovación, pero ¿cómo lo hacemos? ¿Están claras las políticas para hacer eso? Bueno, dichosamente en el plan aparece la incorporación de la ciencia y la tecnología en los procesos productivos, eso es importante. La política de emprendedurismo, todo el tema del desarrollo del sector de servicios del conocimiento y el papel estratégico del Estado como comprador de tecnología, proveedor de servicios y el tratamiento de la innovación y el emprendedurismo. Hay otro instrumento que es la Ley de Sistema de Banca para el Desarrollo, que ha costado mucho. Hasta hace poco se planteó la ley, pero también hay que verlo bajo el punto de vista empresarial. No sé si en Perú pasa, pero en mi país pasa. Normalmente todos los créditos externos y diferentes recursos que se consiguen se canalizan por el sistema bancario nacional y se anuncian, por lo menos en mi país se anuncian muchas veces, tenemos tantos millones para las pymes, y al final del periodo de la administración se ejecutó tal vez un 10%. Y la pregunta que se hace es ¿por qué pasa eso? Porque normalmente las garantías son garantías tradicionales. El pequeño y mediano empresario tiene que apostar a su casa, a su carro, a su equipo para poder desarrollarse. ¿Por qué? Porque las reglas del juego a través de la superintendencia financiera es la misma para todos. Los bancos no prestan ni se arriesgan a prestar a aquel empresario que pone la casa, no le presto a aquel que tiene una garantía más sólida. Entonces los conceptos de garantía tienen que cambiar, garantías tecnológicas, garantías de otro tipo, que permitan desarrollarse los sectores. La banca de desarrollo, estamos probando si es una alternativa y pretendemos que algunos de los artículos no estén bajo la sombrilla de la superintendencia, sino sería un esfuerzo también no exitoso. Aquí estoy presentando en resumen la cronología de la ciencia y la tecnología en Costa Rica. Si bien hubo unos esfuerzos mucho más atrás, por supuesto, se concreta en el año 40 la Universidad de Costa Rica, se crea el Instituto Tecnológico de Costa Rica, se crea la Universidad Nacional en el 74. Ven que interesante que de los años 40 se crea la Universidad de Costa Rica y hasta casi 31 años después se crea el Instituto Tecnológico de Costa Rica. Después de eso, en el 72, se crea el Consejo Nacional de Investigación Científica y Tecnológica, CONICIT, que es lo que soy. Usted es un homólogo del CONICITEC, en el año 72. En el año 74, se Secretaría de Investigación y se crea el Consejo Nacional de Rectores, que son del Consejo de todas las universidades públicas. Y por último, en el 77, se crea la Universidad a distancia.
en el año 88, es interesante, si vamos un poquito atrás a ver si se ve, sí, en el 86 se establece el Ministerio de Ciencia, pero como un programa, es un ministro sin cartera. Es interesante porque en el momento que se crea este ministerio, vemos en este mismo año se puede completar el crédito BID. ¿Por qué? Bueno, ahí vemos una de las ventajas: teníamos un ministro, teníamos una cabeza en el Consejo de Gobierno para poder discutir y pelear por el sector, para que realmente se tuvieran recursos de inversión, investigación y desarrollo. En el año 90, con el esfuerzo del Ministerio, se crea la Academia Nacional de Ciencias, promoción de la Asociación Costarricense para la Promoción de Ciencia y Tecnología, la PROCID, el CEPOC, que es un centro de productividad. 94-98 sale un nuevo plan del Ministerio de Ciencia. En 90 se promulga la Ley de Promoción de Desarrollo Científico y Tecnológico. Ya por ley se establece el Ministerio del año 90 y a la vez se establece el Sistema Nacional de Ciencia y Tecnología, que por supuesto ha tenido algunas, digamos, reformas no sustanciales, pero sí para ajustar en algunos temas. En 98-2002 se crea el programa, cada 4 años se crea por supuesto un programa. Ya en 98-2002 tuve la participación directa sobre el Ministerio de Ciencia, y es interesante porque con un esfuerzo conjunto con el Ministerio de Economía podemos hacer ya la ley de pymes, la ley del Sistema Nacional de Calidad, que creo que es un instrumento importante para la competitividad. Todo el tema de acreditación se creó ya por ley. En el año 2006, que después de poco contar la historia, pude crear el Centro Nacional de Biotecnología. Duré 3 años negociando con cooperación internacional en diferentes foros para poder lograr esos recursos para Costa Rica. La creación también, ahí se ve una serie de creaciones por decretos que se han ido dando, que si fuera un CONICYT difícilmente se hubiera dado. Se definen algunas funciones, quiero que lo vean, para el Ministerio de Ciencia, muy claras, donde le da potestades para ejercer sobre el sistema nacional, igualmente para tomar decisiones en el tema de política. Quiero hacer notar este artículo, que lo que hace una gran diferencia entre un consejo y un ministerio. Dice: los órganos constitucionales superiores de la Administración del Estado serán el Presidente de la República, los ministros y el Poder Ejecutivo y el Consejo de Gobierno. El Poder Ejecutivo es con base a un decreto que lo firma el ministro y el señor Presidente. Y el Consejo de Gobierno, pues es un consejo, una junta, donde están conformados todos los ministros. Mi experiencia personal es: el poder estar ahí es muy diferente a ser presidente de un consejo, del CONICYT. Del CONICYT llamo yo porque fue como se llamaba la figura de CONICYTEC en Perú. Presidente ejecutivo del CONICYT no tiene la posibilidad de estar en un consejo de gobierno con voz y voto, peleando por sus recursos, sensibilizando a los demás ministros de la importancia de que es la ciencia y la tecnología en un país. Si bien es cierto que muchos dicen la ciencia y cuestión, la ciencia y tecnología es transversal, toca a todos los ministerios, toca a todos los sectores. Por eso, ¿por qué debe haber un ministerio? Bueno, precisamente por eso, porque debe haber un rector para que pueda manejar toda esa política que debe influir en cada uno de los sectores. A partir de ahí yo me pude sentar, por ejemplo, con el ministro de Salud y decirle: bueno, hagamos la agenda de salud en el tema de desarrollo científico y tecnológico. Venga, hagamos la agenda, podemos hablar de tú a tú, dígame la agenda, pero como gente especializada para que se haga. Usted también va a poner una contraparte. Pero el compromiso no es el Ministerio de Ciencia, el compromiso es el Ministerio de Salud, que va a tener que cumplir con este componente. Y difícilmente un presidente de un CONICYT puede lograr hacer eso. Con suerte lo tiene en un despacho. En cambio, como un ministro, esa
serie de temas que se los puedo dejar porque corresponden más a la legislación y que puede ser parecida aquí. Es un tema que seguro todos manejan, que las potestades que uno tiene como ministro, y las pueden comparar versus las potestades y funciones y responsabilidades que tiene un consejo. Y esa es la gran diferencia entre un ministerio de ciencia y un consejo de investigación científica. Ahí están las políticas del Ministerio de Ciencia, que afectan a diferentes sectores de toda la administración pública y del país. Igualmente quiero presentar la representatividad que yo tuve a partir del ministerio. La pregunta es, ¿qué posibilidad de incidir tiene uno siendo ministro y siendo consejo? Siendo ministro, ustedes ven, incluso yo estuve 8 años casi en el Instituto Costarricense de Pesca y de Acuacultura. ¿Por qué? Porque a mí yo tenía que plantear ahí también las prioridades en ese sector. Tuve la posibilidad como ministro de plantear que me aprobara la ley de firma digital en Costa Rica. La ley de firma digital, que es una ley que, como ustedes conocen, es una ley que se tiene que implementar en estos tiempos. Vamos orientándonos a todo lo que es digital. Tiene que haber una ley que respalde el algoritmo que pueda permitir hacer transacciones comerciales sin estar en actos presenciales con la misma validez del acto de presencia. Bueno, esa ley pasó. Pude participar en el Fondo Especial para la Educación Superior. Pude entrar a negociar ahí en los temas de financiamiento de la educación pública, amparar al ministro de Educación, que en muchas oportunidades estuvo solo. Entonces ustedes ven, y lo hago un poco para que ustedes solitos juzguen el peso que tiene un Ministerio de Ciencia. Algunos proyectos y decretos de ley que son bastante numerosos, no traje todos los decretos los pude hacer nada más de acuerdo con el presidente y conmigo, y son a partir del Poder Ejecutivo, van en ejecución, son obligatorios. Entonces vemos la creación del Subsistema Nacional de Indicadores de Ciencia, la creación de la Red de Investigadores. Vemos ahí una serie de decretos que se pudieron llevar a cabo, que les digo que desde el centro, desde un Consejo de Ciencia y Tecnología, es bastante difícil. Se propuso un fondo de incentivos, que aquí también hay fondos, en toda América Latina hay fondos concursables, pero la política y las prioridades de esos fondos las establece el Ministerio de Ciencia y Tecnología. Yo quisiera terminar con esto porque mi idea fue poder tener un espacio, no sé si a ustedes les parece, para que me hagan preguntas, dudas que tengan, y sobre esas tener más que todo un conversatorio que una presentación que a veces aburre. Entonces lo que quería de alguna manera es que vean un poco la legislación, que vean lo que sustenta un ministerio, el espacio que tiene versus una institución, un consejo. Tiene sus ventajas el consejo. Primero, en Costa Rica es una institución autónoma que le permite ser mucho más flexible que un ministerio. Es un órgano que su perfil debe ser más técnico que político. Pero si tenemos claro los conceptos de Estado moderno, los ministerios no tienen que ser grandes. Los ministerios son órganos que emiten políticas y dan seguimiento a las políticas, no son órganos ejecutores. Lo que pasa es que hemos confundido y siempre metemos dentro de los ministerios que emitan política, que la ejecuten, que hagan todo, y ahí se nos enreda la cosa, porque el tema es que un ministerio es para que emita política y dé seguimiento a esa política, y deben haber órganos especializados para la ejecución y seguimiento de esas políticas, que en ese caso es el perfil que tiene el CONICIT en Costa Rica. El CONICIT lo tratamos de fundir en un ministerio ni anular. Lo que yo llamo es un binomio, es un órgano técnico que le ayude al ministerio a la ejecución de políticas. Si un ministerio puede ser un ministerio pequeño, para emitir políticas un ministerio, no quiero dar el número, debe ser poco,
para dar políticas y seguimiento de políticas debe ser poco. Tienen que tener muy claro los programas que tienen que llevar a cabo, los compromisos que tienen que haber con los sectores y órganos que ejecuten esas políticas. Entonces, esos instrumentos permiten un ministerio mucho más ágil, que no se llegue a burocratizar y que realmente sea un ministerio responsable de darle seguimiento a las políticas que emite y no que se enrede con el aparato de ejecución que también produce poca transparencia. Yo pongo ejemplos interesantes, porque yo vengo a dar claro mi testimonio sobre lo que me pasaba. Yo tenía un fondo de becas, eso por supuesto que llega el diputado a decir: Fernando, ¿me puedes ayudar con tu hijo? Con mi hijo, es que mira, quiero una beca, así, quieres una beca. Lo que pasa es que ya se habían planteado las políticas para posgrados y el órgano técnico es que hacía los análisis y no estaban dentro del ministerio, de un órgano autónomo, con una junta directiva, y estaban dictadas ya los lineamientos. Y una de los requisitos para poder concursar era que tuviera, por ejemplo, un 8,5 de promedio. Entonces yo simplemente le decía: sí, claro, que te ayudo, date al CONICYT y presentar la solicitud. Y yo sabía que si no tenía el 8,5 el tiempo no pasaba. Entonces el compromiso político se quita también y hace mucho más transparente el proceso y lo hace menos politizado. Y eso es un esfuerzo que uno debe hacer en el tema del ministro para que no se politice el cargo. El hacer favores yo creo que no vale. Si usted lo que busca es excelencia, ese tema no vale. Hay que dar la oportunidad a todos por igual. Entonces, el tema no es orientado a condición social. Puede ser el hijo del señor más rico del Perú, pero si es muy excelente y es con niveles altos que tiene un 9,5, tiene que tener la misma oportunidad que aquella persona que no tiene recursos y que tiene también un 9,5. Entonces, por eso el concurso, el principio que usamos es un principio por excelencia, no es excluyente, es por excelencia. Y para poder lograr eso, si uno mete todos esos instrumentos dentro del ministerio, se llega a politizar. Entonces hay que definir muy claramente esas funciones de la forma más sencilla, buscar instrumentos realmente que sean independientes del ministerio, que permitan de forma técnica hacer esas evaluaciones y esas recomendaciones técnicas. No los canso más, no me espero a que me pregunten, si así lo permite. Muchas gracias.